Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Señor, gracias porque podemos meditar en ella y también reflexionar. Y oramos, Señor, para que de esta mañana podamos llevarnos una aplicación práctica para nuestra vida personal. Señor, que tú estés obrando en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que todos los que están aquí sentados, Señor, han pasado quizás 1 hora, 2 horas con tu palabra, con diferentes profesores. Y Señor, que podamos ahora también seguir escuchando tu voz, para nosotros sería algo grandioso. Por eso, Señor, abre nuestro corazón para escuchar en esta mañana tu palabra y salir desafiados, Señor. Oramos agradecidos porque la podemos abrir con libertad, porque la podemos tener en nuestras manos, y dejamos este tiempo en tus benditas manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acompáñame, ya dije el pasaje, Efesios capítulo 6. Vamos a ver 2 pasajes donde de una manera sencilla, porque seguramente los conocés, son pasajes muy prácticos, vas a ver a la palabra de Dios como la espada. Uno está en Efesios capítulo 6 y el otro está en Hebreos capítulo 4. Efesios capítulo 6, y mientras lo vas buscando, quiero hablarte un poquito acerca de qué es lo que Pablo va a decirle a la gente de Éfeso, a las personas que estaban en ese lugar. Acordate que Efesios, los primeros 3 capítulos nos van a hablar acerca de los aspectos doctrinales o teológicos, y realmente tiene mucha profundidad. Algunos lo han llamado la corona de las cartas de Pablo, justamente por esto, porque vas a encontrar diferentes temas muy importantes para la salvación, muy importantes para la vida cristiana, pero después del capítulo 3, o sea, el capítulo 4, 5 y 6, vamos a encontrar aspectos prácticos, cómo vivir una vida en santidad, cómo vivir una vida como cuerpo, cómo presentarnos nosotros mismos en santidad al Señor, y hace el ejemplo ahí de la esposa y el esposo, y cómo el Señor quiere presentar a su iglesia sin mancha y sin arruga delante de Él. Vas a encontrar también aspectos acerca de los dones espirituales y cómo como un edificio nos vamos edificando unos a otros. Pero llega este momento, de ahí en el versículo 10 del capítulo 6, donde dice, por lo demás, hermanos míos. Esta frase, por lo demás, da la idea de como que Pablo está diciendo, mira, por último, o sea, después de todo lo que vimos, lo último que quiero que tengas en mente es lo siguiente. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, cuando dice fortaleceos en el Señor, es quizás esta idea que nosotros encontramos en otros pasajes donde Pablo le dice a Timoteo que él se esfuerce en la gracia que se le ha sido dada en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Mirá, otros pasajes simplemente para anotar, no lo vamos a buscar. 2 de Timoteo 4:17, 1 de Timoteo 1:12. Perdón, sí, 1 de Timoteo 1:12, van a dar este aspecto. Como Pablo tenían claro que su fuerza no tenía que provenir de él mismo, sino que tenía que venir de parte de Dios, de parte del Señor. Dice, vestíos, primero les da un consejo, tenés que fortalecerte en el Señor, pero después le dice, ¿cómo te vas a fortalecer en el Señor? Bueno, vestite de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, en este versículo se nos presenta un enemigo. Y si bien nosotros tenemos también en nuestra mente estos 3 enemigos del creyente, donde sacamos lecciones también para los niños, los adolescentes, muchas veces cuando somos grandes nos olvidamos de que están ahí, ¿no? El mundo, el diablo, la carne y todas estas cosas que figurativamente en la Biblia encontramos que están en contra de Dios, se resumen en estos 3 enemigos. Ahora, fíjate que dice, podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, cuando yo leía este pasaje, me venía a mi mente como una contradicción, ¿no? Porque cuando a nosotros nos enseñan acerca de la tentación, ¿qué nos dicen que tenemos que hacer ante la tentación? Huir. Tenemos que huir de la tentación, ¿no? Bueno, la palabra dice, huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles. Pero después en otros pasajes, si bien nuestra actitud, y pensamos en el ejemplo de José, ¿no? Vemos a José que estaba ahí en el momento donde la esposa de Potifar, creo que es el nombre, le dice, acuéstate conmigo, y dice que tomó sus ropas y él se fue corriendo. Y nos da ese ejemplo y es práctico para nuestras vidas. Pero después en el Nuevo Testamento encontramos 3 pasajes muy claros donde la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar firmes ante el diablo. Mirá, algunos pasajes, y no te digo que no huyas de la tentación, por eso es que se creó esto en mi mente, pero quiero animarte a pensar en esto. Un pasaje dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Otro pasaje dice, para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo, que lo estamos leyendo aquí. Y otro dice, ahí en Pedro, al cual resistid firmes en la fe. Aquel león que anda rugiente buscando a quien devorar,
dice, al cual resistir firmes en la fe. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Cuando estás en un momento de tentación, tenés que huir. Pero hay momentos donde el diablo mismo va a querer presentarse delante tuyo para presentar un combate cuerpo a cuerpo, así como lo hizo con el Señor Jesucristo ahí en los Evangelios. Vemos que Él se presenta, Jesús estaba en el desierto, 40 días sin haber comido, el Espíritu Santo lo había llevado al desierto y se presenta el diablo mismo. Y el Señor nos muestra ahí cómo usar esta espada. Mirá, dice justamente por qué tenemos que pensar en que tenemos que resistir firmes contra estas acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, dice las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanzas habla de estrategias. Y cuando pensaba en esta palabra, en mi mente venía la idea de cómo el diablo va a tener una estrategia particular para querer hacerte caer a vos, y quizás va a ser diferente la estrategia que va a utilizar conmigo. Es diferente la estrategia que va a usar con una persona de 50 años que con una persona de 12, 11 años. Y lo digo porque nosotros estamos trabajando en MIL y estamos enfocados en cómo ganar a la nueva generación, cómo discipularlos, cómo poder formarlos. El diablo constantemente va actualizando sus estrategias, aunque siempre están basadas en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Cómo él engaña, dice aparentes verdades, cómo él quiere mostrarte cosas que supuestamente te va a dar, pero no te las da. Cómo utiliza hasta en momentos específicos la palabra de Dios misma. ¿Te acordás cuando estaba con Jesús? Le dijo, escrito está, a tus ángeles mandarás y ellos te van a guardar. ¿Por qué no te tirás del pináculo del templo y llamás a tus ángeles si está escrito? Ahora, el diablo utiliza estas estrategias, aunque se va actualizando, y Pablo va a decir, por eso, o sea, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, porque la forma de fortalecernos es ponernos la armadura de Dios, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y si bien tendríamos que hacer un estudio particular de cada una de las cosas, pero también de una manera integral los tendríamos que ver, porque Pablo dice, mira, es todo junto, no es una cosa, no son dos cosas, son todas las cosas en un momento, cada día. Si vamos al versículo 17, para avanzar un poco por el tiempo, vamos a ver que ahí dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y cuando pensamos en esto, a mí me encanta pensar que la palabra de Dios es lo que el Señor Jesucristo usó y nos dejó en ejemplo en ese momento ahí en el desierto, cuando el diablo mismo vino. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y no vamos a ver el pasaje porque sé que lo conocen, pero ¿sabes qué? Una de las cosas y este es el primer punto quizás que podés tener ahí en tu mente, una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos como cristianos, y yo pensaba en vos específicamente que estás estudiando la palabra de Dios, en mi caso que quizás de alguna manera sigo estudiando y también trato de servir en mi iglesia o servir a otras iglesias como vos lo estás haciendo, que una de las cosas que ignoramos en el transcurso de todas esas cosas es que estamos en guerra. Y esa es la primera cosa que quiero decirte. El creyente muchas veces, el Hijo de Dios muchas veces ignora que está en guerra. Y estoy seguro que no te levantaste esta mañana y pensaste, estoy en una guerra espiritual. Quizás lo hiciste y te felicito por eso, y seguramente si pensaste en eso, pensaste en la palabra de Dios como una espada, pensaste en la oración, pensaste en el yelmo de la salvación. Pero si te levantaste esta mañana pensando que estabas llegando tarde al desayuno y nada más, y que tenías que muchas cosas para hacer en la tarde, en la mañana, mirá, nosotros muchas veces ignoramos que estamos en guerra. Y la primera cosa que quiero llamarte la atención es eso, no ignores que estás en una guerra espiritual. Mirá, y si yo estuviera sentado ahí me diría lo mismo, Juan, y no ignores que estás en una guerra espiritual. Porque esos momentos donde vos has caído, esos momentos donde quizás te sentiste débil, o esos momentos donde pensamientos que no tenían que estar en tu mente estuvieron ahí, no son simplemente porque de la nada surgieron, es porque estás en una guerra espiritual. Y el diablo va a utilizar tu concupiscencia, tu carne, va a utilizar este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, para tentarnos, para alejarnos de Dios. Ahora mira, en primer lugar tenés que saber y tenés que pensar que estamos en una guerra espiritual. Me encanta porque en 2 Corintios 10, 4 y 5, antes de quizás ese versículo que es tan conocido, ¿no? Derribando argumentos y pudiendo presentar ahí, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, nos dice antes Pablo en el versículo 4 que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas.
O sea, Pablo en todo momento estaba pensando que él justamente estaba en una batalla espiritual. Ahora, por eso te decía, cuando uno piensa en esto de huir de la tentación es importante, pero también entender que tenés que resistir, estar firmes, y de nuevo usa la palabra resistir en diferentes pasajes, porque tenés que estar en esa batalla espiritual. Ahora, no sé si te ha pasado, pero hay momentos donde vienen personas a hablar conmigo, y yo he hablado con personas también en estos momentos quizás de compartir y charlar, y un adolescente hace poco me dijo, mirá, la verdad no puedo dejar este pecado. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para tener victoria? Y él me decía, no, mirá, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo lo otro. Y cuando yo analizaba las cosas que él me decía, realmente eran cosas que estaban en sus fuerzas. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Las batallas que el diablo presenta en tu vida, ¿con qué armas las estás peleando? ¿De qué manera estás resistiendo firme para que el diablo huya de vos? ¿Son con tus fuerzas o son con la palabra de Dios? ¿O es con la fuerza del Señor? Ahora, acordate que la palabra la espada del Espíritu es justamente la palabra de Dios. Mirá, muchos creyentes viven una vida derrotada porque están luchando con sus fuerzas. Porque están intentando, no, pero si me levanto antes, no, pero si hago esto, no, pero si hago lo otro, no, pero si... A veces hay que parar y decir, bueno, voy a abrir la palabra de Dios y voy a, en primer lugar, tenerla cerca. Voy a empezar a experimentarla. Y no digo que vos no abras la palabra de Dios, porque seguramente, como estás estudiando, la abrís más que yo. Y no tengo problema en decirlo. Capaz todas las mañanas, por 4 horas, tenés la Biblia abierta en tu escritorio. Y quizás hoy en día con la rutina y la familia y todo, no tengo ese privilegio de abrirla 4 horas. Entonces no te estoy diciendo en cuanto a que no abrís la Biblia, pero te estoy diciendo que como la Biblia que abrís 4 horas por la mañana, la utilizás en esos momentos en que el diablo viene hacia vos y te quiere hacer caer. Porque si la abrís 4 horas a la mañana, o yo la abriría 4 horas a la mañana, pero después viene el diablo y hace así y caigo en pecado, no huyo de la tentación, no presento una batalla firme, no sirve mucho. Porque voy a tener todo ese conocimiento, pero voy a ignorar que estoy en una guerra espiritual. Ahora, la segunda cosa que vemos ahí en Hebreos capítulo 4, mira, vamos ahí a Hebreos capítulo 4, en cuanto a el segundo pasaje que presenta la palabra de Dios como una espada, en Hebreos capítulo 4, versículo 10 en adelante. La segunda cosa que creo que veamos, no solamente que el creyente muchas veces ignora que está en una batalla espiritual, sino también que el creyente muchas veces lucha con la incredulidad de que la palabra de Dios se cumpla. De que la palabra de Dios se cumpla. Y pasa un montón, ¿no? El otro día hablaba con alguien de la iglesia y me decía, no, pero esto no lo vamos a poder lograr, esto no lo vamos a poder hacer. Y otra persona que estaba en la conversación dijo, bueno, pero la palabra de Dios dice esto. Las promesas de Dios dicen esto. Y para nosotros es muy fácil ignorar que estamos en una batalla espiritual, pero también tener incredulidad ante la palabra de Dios. Ante lo que la palabra de Dios nos promete y nos dice. Mira, Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde ahí en adelante. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. Capítulo 4, versículo 10, perdón, capaz que lo dije mal. Perdón, estaban atentos, bien. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mirá, en primer lugar, estamos en una batalla espiritual, no ignores eso. Pero en segundo lugar, este pasaje, desde el capítulo 3, versículo 9 en adelante, nos va a hablar de por qué hubo una generación que salió de Egipto, que vio los milagros de Dios en el medio del desierto, pero que no entró en la tierra prometida. Y sin ir muy en profundidad a lo que Hebreos nos dice, porque es muy profundo este pasaje, me gustaría que leas ahí el versículo, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 19,
cuando termina, dice, en resumen, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Ahora, estas personas que estaban allí, habían visto los milagros de Dios, habían visto la columna de fuego en la noche, la columna de nubes o las nubes que estaban ahí cubriendo el sol en el día, habían visto el maná, veían que su calzado no se desgastaba y podían seguir caminando, pero dice que no entraron en ese lugar a causa de su incredulidad. Ahora, esto nos tiene que llamar la atención a nosotros, porque constantemente vemos el milagro de Dios, entre comillas, digo entre comillas porque quizás lo podemos, cuando digo el milagro de Dios lo podemos hablar en diferentes maneras, ¿no? Pero uno de los milagros del Señor hoy es la salvación de personas, y en este lugar lo vemos, ¿no? Personas que pasan, conocen al Señor, quizás te tocó en el campamento de invierno aconsejar a muchos que realmente viste que Dios cambió sus vidas y no creemos que Dios pueda hacer lo mismo con nosotros, y no creemos que la palabra de Dios se pueda cumplir. Mira, ellos no entraron en ese reposo por su incredulidad. Del versículo 10 en adelante nos va a hablar de que ahora hay un reposo para nosotros, que es el cielo, pero también un reposo que nosotros tenemos que experimentar, que es entre el camino de hoy hacia el cielo, vivir las cosas eternas, ¿no? La palabra de Dios, la oración, o sea, estar en la voluntad de Dios en nuestras vidas personales. Y mira, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabes? La palabra de Dios, una de las cosas que va a hacer es cortar, y nos va a cortar a nosotros de una manera transversal, y nos va a mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón es un corazón de incredulidad, o nuestro corazón es un corazón que realmente le cree al Señor. Ahora, la incredulidad nos puede afectar en dos maneras. Quizás estás en este lugar, pero todavía no tenés a Cristo en tu corazón. Y vos decís, Juan, ¿y cómo vas a decir eso? Puedes estar haciendo todo de la mejor manera y tener a todos los exámenes aprobados y quizás todavía no haber creído en Cristo como tu Salvador personal realmente. Y en segundo lugar, la incredulidad te puede afectar en el sentido de que quizás vos tenés a Cristo en tu corazón, pero no creés lo que Dios tiene para vos. No creés las cosas que Dios tiene preparadas de antemano para que vos andes en ellas. Ahora mirá, ahí va a decir algunos aspectos, por ejemplo, la palabra de Dios viva, que nos habla de que ella es activa, eficaz, tiene el poder de dar poder, no solamente, o sea, cuando la utilizás, la palabra de Dios va a provocar un efecto en tu vida, cortante, es algo afilado, puede dividir, puede mostrar lo profundo y divide lo que se ve de lo que no se ve. Y la palabra que dice ahí, fíjate, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios, justamente la palabra de Dios, va a criticar. Y es la única que puede realmente criticar tu vida y decir, bueno, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay en tu corazón un corazón de incredulidad? Viste que hay un pasaje que me encanta, porque dice, no seas incrédulo sino creyente. ¿Es tu corazón un corazón de incredulidad? Mira, la palabra de Dios como espada se va a encargar de cortar tu vida y mostrarte si realmente hay incredulidad en ella. Hablamos el otro día con un amigo y le decía, mirá, empezá a tomar tiempo con la palabra de Dios. Salimos los fines de semana y como tuvimos tanto tiempo con la palabra de Dios, por ahí dejamos o descuidamos la palabra de Dios en la mañana y estamos recargados, ¿no? Porque vos tenés mensajes en tu mente, conceptos en tu mente, si te piden compartir en la cena o lo que sea, ya tenés algo preparado que anotaste en una clase o algo que te gustó y profundizaste y estás ahí listo para todo eso. Pero ¿qué pasaría si el lunes no volvés o el martes no volvés a estar en una clase? ¿Cuántos días podrías estar sin pasar tiempo con la palabra de Dios? Ahora mirá, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios como espada, ahí en Efesios no nos habla de una espada de ataque, sino una espada de defensa. Una espada que... Y justamente cuando vos ves toda la armadura es lo único que sirve para realmente defenderse o para presentar una batalla cuerpo a cuerpo. Si bien dice el escudo ahí nos defiende de los dardos del maligno, el yelmo, el casco nos va a defender de diferentes ideologías, pensamientos, pero cuando vemos ahí podemos ver un soldado completamente armado, con toda la armadura, pero sin algo que si sacáramos la espada no tiene algo que lo pueda ayudar a atacar. Ahora, yo te decía ahí que el enemigo que se nos presenta en Efesios es el diablo.
y el diablo va a querer venir a tener una batalla cuerpo a cuerpo, ahí en la soledad, cuando nadie te ve, cuando estás viajando, cuando estás solo con tus pensamientos, y te va a decir, como le dijo a Adán y Eva, así que con que Dios os ha dicho, como le dijo a Jesús, escrito está, pero no pasa nada. Y ahí es cuando vos tenés que tener la palabra de Dios. Y mirá, es difícil para mí este estudio porque no me puedo meter en los otros temas que van a ver, como por ejemplo la palabra de Dios como verdad o la palabra de Dios como luz, pero la palabra de Dios la tenés que tener ahí, lista para esos momentos. Ahora, cuando vos mezclás este enemigo, pero ves que Hebreos nos va a hablar de otro enemigo, que somos nosotros mismos, nuestro corazón de incredulidad. O sea, la palabra de Dios nos sirve para atacar y estar firmes contra las acechanzas del diablo, pero también nos sirve para poder contrarrestar nuestra propia lucha contra nosotros mismos, contra nuestro corazón de incredulidad. Pero cuando vos sumás la ignorancia de que estamos en una guerra espiritual, cuando vos sumás la incredulidad que muchas veces tenemos a la palabra de Dios misma, a que ella se cumple, una de las cosas que se da como resultado, y esto es lo último que quiero compartir con vos, es la insatisfacción que encontrás en ella. O sea, cuando vos sumás a un creyente, aunque estés estudiando la palabra de Dios, que ignora que está en una guerra espiritual, que es incrédulo a lo que la palabra de Dios dice, por más que sea hijo de Dios, el resultado va a ser que no vas a encontrar satisfacción en ella. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo no voy a encontrar satisfacción si la palabra de Dios, te alejás de la palabra de Dios, no crees lo que estudiás, luchás las luchas con tus propias fuerzas y de repente terminás sintiendo que la palabra de Dios realmente no te llena? O la palabra de Dios realmente decís, no, pero Dios no me habla. Y te encontrás en esos momentos, y no todos, ¿no? Pero capaz estás pasando por ese momento donde ignoraste que el diablo estaba ahí metiendo pensamientos en tu mente que te quería hacer caer, dejaste de creer lo que la palabra de Dios dice, dejaste de creer las promesas de Dios en cuanto a la provisión, en cuanto a la protección, en cuanto a sus planes para tu vida, y de repente no encontrás satisfacción en ella. Y te sentás en un escritorio y decís, che, la escuché 4 horas, pero no sentí que Dios me hablaba. Y por ahí pensás que el que está hablando no es tan bueno o hay otro que es mejor. Pero realmente capaz que es un problema del corazón. Y decís, Señor, realmente estoy insatisfecho, estoy encontrando satisfacción en tu palabra. Mira, hay un ejemplo claro, me encanta porque vos ves el ejemplo de Marta y de María, una que estaba ahí haciendo un montón de cosas, otra que estaba en los pies del Señor escuchando su voz. Y una de las cosas que el Señor dice, mira, ella escogió la buena parte. O sea, escuchar la palabra de Dios en el momento donde lo tenía que hacer. Y te quiero hacer una pregunta, ¿disfrutás de tu tiempo a solas con Dios? Tu tiempo a solas con Dios, y no quiero que lo exageres. No quiero que pienses en que te tenés que levantar a las 4 de la mañana y, como hacía un compañero mío, arrodillarte en el medio del comedor, levantar las manos, llevar un libro gigante, porque llevaba, no voy a decir qué comentario, pero lo abría ahí. No, o sea, si lo querés hacer y lo estás haciendo, buenísimo. Pero si estás en este momento, en este punto donde ignoraste esa guerra espiritual y el diablo tomó lugar, donde no estás creyendo, sos incrédulo ante las promesas de la palabra de Dios y estás insatisfecho cuando abrís la palabra, empezá a las mañanas. Levantate 10, 15 minutos antes, abrí la palabra y empezá orando y decir, Dios, háblame. Mirá, yo traje algo acá para terminar y no quiero tomar más tiempo, aunque hay algunos versículos más. Este es un cuchillo que me regaló Nikki. Ahí está Nikki, mi esposa, el que no la conoce, la chica más linda del salón. Y una de las cosas que hice fue dejar de utilizarlo. Al principio lo usaba, ¿viste? Estaba contento, decía, no, esto me sirve, ¿viste? Para cortar el costillar. Pero después lo dejé de usar. Y algo que pasó es que, mirá, si vos lo ves de cerca, está medio oxidado y también perdió un poco de filo. Ahora, cuando yo pienso en esto, mira, ante la ignorancia de que estamos en una guerra espiritual, algo que vos tenés que hacer es memorizar estratégicamente la palabra de Dios. La tenés que tener con vos todos los días. Y eso, ¿por qué estratégicamente? Porque la palabra nos dice, para que puedas resistir a las acechanzas del diablo, a las estrategias del diablo. Y los que me conocen y han escuchado mis testimonios saben que un versículo que a mí me ayudó mucho y lo tengo en mi mente, Isaías 43:18, fue un versículo que tuve que decir en momentos claves donde estaba solo y el diablo venía
Y ahí estaba la palabra de Dios. Entonces, ante la ignorancia de que estamos en guerra, lo primero que tenés que hacer, y estas son 3 aplicaciones, memorizá estratégicamente la palabra de Dios. Buscá qué pasajes hablan de aquellas cosas con las cuales el diablo te está atacando a vos. Y memorizalas. Y cuando el diablo venga, decilas, en voz alta o en tu mente. Ahora, la segunda cosa, en cuanto a la incredulidad que surge en tu corazón o que surge en mi corazón cuando el diablo tomó lugar y cuando no estamos ahí siendo parte de todo lo que Dios está haciendo, la tenés que manejar correctamente. ¿Sabés que una de las cosas por las cuales perdió el filo es porque yo dije, bueno, lo voy a tratar de afilar de cierta manera? Y me acuerdo cuando lo compramos, el artesano que hizo esto nos dijo, no, tenés que hacerlo así, ponerle tal cosa. Yo ni me acuerdo exactamente, pero nos dijo 2 o 3 instrucciones que vos dijiste, no, dámela, me la quiero llevar. Viste, muchas veces no leemos el manual de instrucciones de las cosas, pero no solamente tenés que memorizarla estratégicamente, Salmo 119:11, sino que también tenés que manejarla correctamente. Y en 2 Timoteo 2:5 me encanta porque Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra, que maneja bien, que puede trazar bien la palabra de Dios. Y no solamente en cuanto a la doctrina, también en cuanto a esos momentos de incredulidad, donde vos decís, no, pará, esta es la situación, pero Dios me dice esto. Y si Dios me dice esto, voy a confiar en eso. O sea, es tener la palabra de Dios, pero también usarla correctamente, ¿no? O sea, si yo tengo esto en mi casa y nunca lo saco acá, nunca lo desenfundo, por así decirlo, no sirve para nada. Entonces, yo te animo a que lo tengas, que memorices estratégicamente, que manejes correctamente, pero también ante la insatisfacción, que medites profundamente en la palabra de Dios. Mirá, es Salmo 119, 103, y terminamos con este pasaje. Simplemente lo quiero leer y oramos. Dice lo siguiente: la palabra de Dios vimos como una espada de 2 filos, como una espada que nos sirve en esa batalla de cuerpo a cuerpo, que muchas veces ignoramos que estamos en una batalla espiritual, muchas veces somos incrédulos ante ella y muchas veces no encontramos satisfacción en su palabra. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y no quiero decir mucho porque van a ver la palabra de Dios como miel, pero meditá profundamente en la palabra de Dios. Valorala, tenela ahí. Ella es todo lo que vos y yo necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, ayúdanos a poder aplicarla a nuestra vida. Señor, a veces, como decíamos, pensamos que pensar en la palabra de Dios como una espada es algo para niños, o una ilustración, o una clase de escuelita dominical, pero Señor, sabemos que no solamente es una espada, sino que es la espada del Espíritu. Señor, que nos ayuda en esos momentos de lucha espiritual contra cosas que no vemos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a que si hay en nuestro corazón esa ignorancia, esa incredulidad o esa insatisfacción, podamos, Padre, presentar defensa, armarnos, memorizar tu palabra, Señor, manejarla correctamente, pero también meditar en ella con un corazón, Señor, que busque escuchar tu voz, pero también creerte a ti y disfrutar, Señor, de que tenemos este arma firme ante las acechanzas del enemigo, pero también ante nuestra propia incredulidad, nuestro propio corazón. Señor, te agradecemos por tu palabra y dejamos el resto de este día en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos libres. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.